Tú la tuviste. Tú encárgate de ella, me dijo mi padre antes de colgar. Lo que no sabía es que la mujer que abandonó esa noche no volvería a pedirle ayuda. Jamás. Todo empezó con el sonido de vidrios rotos y la sangre de mi hija en mis manos. Entré al hospital, empapada por la lluvia, con la sangre de mi hija, no la mía, manchando mis mangas. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mientras las enfermeras se la llevaban deprisa, busqué mi teléfono con dedos temblorosos. Cuando mi padre contestó, logré articular las palabras: «Papá, te necesito». No dudó. «Tú la tuviste, tú encárgate de ella». Luego colgó. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se derrumbó. Me senté sola en la sala de urgencias de un hospital en Bogotá, empapada y temblando, viendo a extraños acurrucarse en gestos de amor mientras yo me deshacía en silencio. Nadie vino. Nadie devolvió la llamada. Mi hija estaba luchando por vivir, y mi propia familia me había dado la espalda. Y justo cuando pensé que ya no podía respirar, un hombre con un abrigo oscuro se sentó a mi lado. Me ofreció un pañuelo y dijo una sola cosa, algo que lo cambiaría todo. Las puertas corredizas se cerraron detrás de mí, sellándome en un mundo de luces fluorescentes y aire antiséptico. El pequeño cuerpo de mi hija estaba inerte en mis brazos. Su sangre empapaba mi chaqueta, mis jeans, dejando rastros rojos en mis zapatos como pintura de guerra. «Señora, tiene que soltarla ahora». La voz de una enfermera atravesó mi neblina. Ni siquiera pude responder. Solo asentí, apenas capaz de abrir mis brazos. Me la quitaron, la pusieron en una camilla y la llevaron por un pasillo al que no me permitieron seguir. Y entonces estaba sola. Me dejé caer en una silla de plástico duro en la sala de espera, con los brazos vacíos, la ropa empapada, mi respiración entrecortada. La sala de urgencias estaba llena de movimiento, médicos dando órdenes, teléfonos sonando, familias agrupadas en pequeños círculos de calor. Yo era la única congelada, a la deriva. Miré mis manos temblorosas, la sangre seca bajo mis uñas. Mi teléfono vibró de nuevo. Por un momento, sentí esperanza. Era mi mamá. Contesté. «Mamá, es grave. Necesito que alguien firme para la cirugía. No empezarán sin un aval. Por favor, te lo ruego». Silencio. Luego, un suspiro tan agudo que me partió en dos. «Tomaste tus decisiones, Elena». Ese tono, plano, frío, como una puerta cerrándose de golpe. Te metiste en este lío cuando decidiste ser madre soltera. Siempre pensaste que no necesitabas a nadie. Así que ahora demuéstralo. Colgó. Quise lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. En lugar de eso, lo puse boca abajo en la silla junto a mí, como una lápida marcando lo que quedaba de la palabra familia. Una enfermera pasó con una carpeta. Ni siquiera me miró. Me encogí sobre mí misma. El frío de mi ropa mojada se metió en mis huesos. Cada respiración dolía. Traté de no llorar, porque no quería que el mundo me viera romperme. Miré de nuevo la sala de espera. Un padre acunaba a su hijo. Una mujer susurraba oraciones al hombro de su madre. Un grupo de hermanos compartía una manta. Donde quiera que miraba, había amor, apoyo, y yo solo era ruido que nadie oía. Susurré, apenas lo suficientemente alto para que alguien, incluso yo misma, me escuchara. «Por favor, alguien, quien sea, ayúdeme». Mi voz desapareció en el zumbido de las luces de urgencias y el arrastrar de zapatos sobre el linóleo. Y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, una quietud en el asiento a mi lado, que no había estado allí antes. Aún no levanté la vista. No tenía la energía, pero alguien se había sentado a mi lado. Sin palabras, sin preguntas, solo silencio. Y de alguna manera, ese silencio se sentía diferente. El silencio entre nosotros se extendió.
largo y cálido, como una manta sobre un cuerpo tembloroso. Todavía no había levantado la vista. Mis ojos estaban fijos en mis zapatos, en las manchas oscuras, donde la sangre de mi hija se había secado. Me preparé para las preguntas habituales. ¿Estás bien? Las que la gente hace solo para sentir que han hecho algo antes de alejarse. Pero el hombre a mi lado no habló. No al principio. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me extendió algo. Un pañuelo. No un pañuelo de papel endeble, sino un suave cuadrado de algodón blanco con las esquinas impecables, como algo de otro siglo. Lo miré parpadeando. Él no insistió. Solo esperó. Finalmente, lo tomé con manos temblorosas. Lo presioné contra mi cara y sentí las lágrimas arder en mis ojos. No porque alguien hubiera arreglado algo, sino porque alguien finalmente me había visto. Él seguía sin moverse. Le eché un vistazo. 50 y tantos años, quizás. Mandíbula marcada, sienes plateadas, un abrigo de lana oscuro, caro, pero de esa manera discreta y a medida que viste la gente rica cuando no necesita demostrar nada. Sus zapatos estaban lustrados, pero no eran llamativos. Sus ojos estaban fijos al frente. Te ves como alguien que ha hecho todo sola durante demasiado tiempo, dijo, su voz baja y tranquila. No respondí. No confiaba en que mi voz no se quebrara. Tu hija, añadió suavemente. ¿Está en cirugía? Asentí. Me dijeron que necesitaba un aval, dije con voz ronca. Llamé a mis padres. Mi padre me dijo, tú la tuviste, tú encárgate de ella. Y luego colgó. Finalmente, giró la cabeza para mirarme. Y lo que vi en sus ojos no fue lástima, fue reconocimiento. He oído esas palabras antes, dijo. Fue entonces cuando noté el pequeño pin en su solapa. Un pájaro de plata en pleno vuelo. No sabía qué significaba, pero brillaba bajo las luces frías, delicado pero sólido, como él. Soy Elena, murmuré. Sonrió, solo un poco. Daniel Santos. El nombre me golpeó como una suave sacudida. Había oído hablar de él. Grupo Santos, el magnate tecnológico que desapareció de los medios hace años después de que su hija muriera en un trágico accidente. Pero este hombre no era un titular. Era real, y por alguna razón estaba sentado a mi lado. No sé lo que estoy haciendo. Susurré. Daniel no ofreció promesas. No se ofreció a arreglarme. En cambio, dijo una sola frase. 7 palabras que llevaría conmigo mucho después de esta noche. No estás rota. Solo estás agotada. Descansa. Y por primera vez en lo que parecieron años, me recliné. No porque todo estuviera bien, sino porque alguien más seguía allí. El tiempo pasó en un extraño y acuoso desenfoque. El caos de la sala de urgencias continuaba a nuestro alrededor, pero yo permanecía anclada a esa dura silla de plástico. Daniel Santos seguía a mi lado, como un punto fijo en medio de la tormenta. En algún momento, una enfermera se acercó, con una carpeta en la mano y una expresión tensa. Señorita Elena Valdés. Me levanté tan rápido que casi me tropiezo. Sí, ¿es mi hija? Hay una hemorragia interna. Necesitamos actuar rápido, dijo la enfermera. Pero dudó, mirando el formulario en su mano. Su seguro ha sido rechazado. Necesitamos un aval antes de que el equipo quirúrgico pueda proceder. Se me revolvió el estómago. Ya lo había intentado. No me quedaba nadie a quien llamar. Voy a buscar una solución. Tartamudeé. La enfermera asintió con un gesto profesional y ensayado. Solo podemos esperar un poco más. Lo siento. Se dio la vuelta y se fue. Me dejé caer de nuevo. Y antes de que pudiera hablar, Daniel se puso de pie. Yo me encargo, dijo en voz baja. Mi cabeza se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Me miró con calma. Yo autorizaré el pago. Me levanté de un salto. No, no puede hacer eso. Ni siquiera me conoce.
Eso no es verdad, respondió. Sé exactamente quién eres. Eres una madre haciendo todo lo que está en su poder para mantener a su hija con vida. No necesito saber nada más. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería gritar que sí, dejar que alguien más llevara la carga, aunque fuera por un segundo. Pero el orgullo, viejo, pesado y magullado, se encendió como un reflejo. «No acepto caridad», dije, con la voz temblorosa. Daniel no se inmutó. «No es caridad, es perspectiva». Hizo una pausa. Cuando mi hija se estaba muriendo, habría dado cualquier cosa porque alguien interviniera y dijera: «Déjame estar contigo». Mis manos temblaban. El pañuelo que me había dado estaba hecho una bola en mi puño, manchado ahora de sangre y lágrimas. «No puedo deberle algo así. Ya no me lo debes», dijo con suavidad. «No eres débil por aceptar ayuda. Eres humana». No pude responder. Mis labios se movieron, pero no salió nada. Él colocó una pequeña tarjeta con relieve en el reposabrazos entre nosotros. «Mi asistente está en la recepción. Autorizaré la cirugía ahora. Puedes elegir si firmas los papeles de seguimiento más tarde o te marchas sin más». Luego dio un paso atrás, dejándome sola de nuevo. Pero esta vez el aire se sentía diferente, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que creía sellada. Miré su nombre en la tarjeta: Daniel Santos. No sabía qué creer, no sabía si podía confiar en algo de esto, pero sabía una cosa con certeza: si volvía a esa sala de espera y Nora no sobrevivía por mi orgullo, nunca me lo perdonaría. La cirugía comenzó 20 minutos después. Firmé lo que pude con manos que aún temblaban. La tinta se corrió en la mitad de los formularios porque no podía dejar de temblar. Daniel no regresó, pero la enfermera me dijo que el pago había sido asegurado. El equipo del señor Santos se encargó de todo, dijo con una extraña mezcla de asombro e incredulidad. No sentí alivio. Me sentí expuesta, como si aceptar ayuda hubiera arrancado la última capa de protección que tenía contra el juicio de mi familia. Me senté sola en la misma silla, mirando el espacio que Daniel había ocupado. Su pañuelo todavía estaba en mi regazo. Olía débilmente a colonia y a algo más antiguo, más profundo, como madera de cedro e invierno. Lo agarré como una cuerda atada a algo firme. Entonces mi teléfono vibró. Mensaje de voz: «Mamá». Dudé, y luego le di a reproducir. «Así que ahora estás mendigando ayuda a extraños». Qué patético. Si crees que aceptar dinero de un multimillonario te convierte en una mártir, piénsalo de nuevo. Eres una desgracia para esta familia, Elena. Y si sigues con esto, no te molestes en volver. Miré la pantalla, con el pulso martilleando. Entró otro mensaje: «Papá, tú tuviste a la niña, tú te encargas de ella. Y no esperes que limpiemos el desastre cuando él te bote, porque la gente como esa no hace caridad. Cobran favores. Así que felicidades. Acabas de vender tu orgullo». Dejé caer el teléfono en mi regazo. Las lágrimas no vinieron esta vez, no por insensibilidad, sino por claridad. Nunca iban a estar orgullosos de mí, ni aunque curara el cáncer, ni aunque criara a Nora para ser el alma más bondadosa de la tierra, ni aunque regresara arrastrándome con un premio Nobel en una mano y una disculpa en la otra. Para ellos, siempre sería el error que no escuchó. Miré el suelo de la sala de urgencias, sintiendo que el zumbido de mi corazón se ralentizaba, se asentaba. Fue entonces cuando Daniel regresó, no con fanfarrias ni promesas, solo con 2 vasos de café, malo de una máquina expendedora. Me entregó uno sin decir palabra. No le di las gracias, todavía no. En cambio, le pregunté: «¿Por qué sigues aquí?». Me miró durante un largo momento y luego dijo: «Porque recuerdo lo que se sentía estar sentado en esa silla y sentir que nadie más lo haría». No indagó.
No preguntó por los mensajes de voz ni por los moretones que había ocultado durante tanto tiempo que se sentían como parte de mis huesos. Simplemente se sentó a mi lado de nuevo, el café humeando suavemente entre nosotros. Y en ese momento me di cuenta de algo. La amabilidad no siempre parece un rescate. A veces parece compañía. Y a veces eso es más poderoso que cualquier firma en un cheque. Las horas se desdibujaron, como la lluvia contra un cristal. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, solo que el café que Daniel me dio se enfrió sin tocarlo. Entonces apareció una enfermera al borde de mi visión. Su rostro era ilegible, pero su tono era suave. Está estable. Salió de la cirugía. Dormirá un rato. Asentí, con la respiración contenida en mi pecho. Demasiado frágil para celebrar. Demasiado en carne viva para exhalar. Daniel se puso de pie a mi lado y susurró. Lo lograste. Pero no sentí que lo hubiera hecho. Sentí que Nora lo había hecho. Que había luchado contra algo más grande que cualquiera de nosotras. Seguimos a la enfermera por el pasillo. En el segundo en que la vi, tan pequeña en esa gran cama de hospital, con los monitores pitando a su alrededor como una canción de cuna mecánica, mis rodillas casi cedieron. Tomé su mano entre las mías y se movió ligeramente. Me incliné y susurré. Estoy aquí, mi amor. No voy a ninguna parte. Pero la paz no duró mucho. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, un nuevo mensaje de mi hermana mayor, Raquel. Mamá dice que estás poniendo a Nora en peligro. Va a llamar al bienestar familiar. Deberías haber pedido ayuda de la manera correcta en lugar de hacernos quedar como monstruos. Esta es tu última advertencia. Se me fue el aire de los pulmones. Mi mano se apretó alrededor de la de Nora. ¿Llamar al bienestar familiar? Sentí la mirada de Daniel desde el otro lado de la habitación. No preguntó qué pasaba. Debo haberme puesto pálida, o tal vez me tambaleé un poco, pero se acercó y me guió suavemente a una silla. Le mostré el mensaje. Su mandíbula se tensó ligeramente. No solo están tratando de humillarme, susurré. Quieren quitármela, porque no creen que vayas a defenderte, dijo él. Pero se equivocan. Lo miré fijamente. No tengo abogado. No tengo dinero. Van a retorcerlo todo. Las facturas del hospital, la ayuda que acepté de ti, lo convertirán en algo horrible. Daniel metió la mano en su abrigo. Sacó un trozo de papel doblado y lo puso en mi mano. Llama a este número a primera hora de la mañana. Se llama Verónica Paz, una de las mejores abogadas de familia de la ciudad. Dile que yo te envié. No supe qué decir. Lo único que salió fue, ¿por qué haces esto? Él miró hacia la cama de Nora. Porque una vez, alguien a quien amaba necesitaba un milagro y nadie vino. Se volvió hacia mí. Me recuerdas a ella. La lucha en tus ojos. La forma en que la proteges. Miré el papel en mi mano. Un salvavidas doblado entre mis dedos. Fuera de la ventana, el amanecer comenzaba a despuntar. Y también algo dentro de mí. No era miedo esta vez. Era fuego. 3 días después, estaba de pie frente a los juzgados de familia de Bogotá. El viento me cortaba la cara, pero apenas lo sentía. En mis manos, sostenía una carpeta organizada por Verónica Paz, la abogada a la que Daniel insistió que llamara. A mi lado, Verónica se erguía como una muralla con tacones, sus ojos agudos escaneando cada detalle. Daniel no había venido. Dijo que este era mi momento. Y de alguna manera, eso significaba más. Cuando entramos en la sala del tribunal, los vi. Mi madre con su abrigo azul marino, el pelo recogido en un moño apretado. Mi padre, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, fingiendo no verme. Raquel, aferrando un expediente tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos.
Se veían pulcros, preparados. No estaban aquí para reconciliarse. Estaban aquí para borrarme. La audiencia comenzó con su abogado pintando un retrato frío. Elena Valdés, emocionalmente inestable, dependiente financieramente de extraños, con un historial de decisiones negligentes. Afirmaron que no tenía ingresos, ni estabilidad de vivienda, ni apoyo familiar. Me senté en silencio, con los dedos aferrados al borde de la mesa. Luego jugaron su carta de triunfo. Un poder notarial que había firmado años atrás, nombrando temporalmente a Raquel como tutora de Nora durante una semana en la que estuve hospitalizada por agotamiento. Se sintió como un cuchillo, pero Verónica no se inmutó. Se puso de pie, serena y firme, y le entregó al juez una pila de documentos. Pruebas de mi empleo, registros bancarios, incluso una carta notariada del hospital que verificaba que nunca había abandonado a Nora, ni una sola vez. Luego me asintió. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie. «Tengo algo que reproducir», dije, sosteniendo mi teléfono. El juez asintió levemente, y entonces, en el silencio de la sala, la voz de mi madre llenó el espacio. «Tú la tuviste, tú encárgate de ella». A continuación, el mensaje de mi hermana. «Mamá dice que estás poniendo a Nora en peligro. Va a llamar al bienestar familiar. Esta es tu última advertencia». Vi cómo sus rostros cambiaban, pálidos, rígidos, como un cristal que se resquebraja bajo el calor. Verónica dio un paso adelante de nuevo. «Estas no son las palabras de una familia preocupada por una niña. Son amenazas, coacción, control». Luego se hizo a un lado. El juez me miró. «¿Tiene algo más que decir, señorita Valdés?» Asentí, aunque mis manos temblaban. He cometido errores. He estado cansada, sin dinero, aterrorizada. Pero nunca he abandonado a mi hija, ni en la cirugía, ni en la enfermedad, ni en el juzgado. Y nunca lo haré. Mi madre se levantó, su voz elevándose, desagradecida, egoísta. El juez golpeó su mazo. Silencio en la sala, y así, sin más, se acabó. Una hora después, fuera, en el pasillo, el fallo del juez resonaba en mis oídos. La custodia permanece con la madre. Todas las acusaciones son desestimadas. El tribunal recomienda no tener más contacto hasta que sea revisado. Salí a la luz de la tarde. Mi familia no me siguió. Verónica me puso la carpeta en las manos y susurró: «No solo sobreviviste a eso, ganaste». Y entonces, al otro lado de la plaza, lo vi. Daniel Santos. No con traje, sin séquito, simplemente de pie, observando en silencio. Me acerqué. «Está a salvo», le dije. Él asintió. «Tú también». No hubo cámaras, ni anuncios. Solo un momento de calma entre dos personas que sabían lo que significaba sentarse en la oscuridad y finalmente sentirse vistas. Regresamos a casa esa noche, si se le podía llamar así. El apartamento era pequeño, un segundo piso sin ascensor, con el suelo desgastado y un calentador que más que calentar, jadeaba. Pero cuando abrí la puerta y Nora entró, agarrando mi mano más fuerte que nunca, se sintió como un santuario. No más mensajes de voz, no más amenazas, solo silencio y espacio para respirar. Nora miró a su alrededor y sonrió. «¿Estamos a salvo ahora, mami?». Me arrodillé, apartándole el flequillo. «Lo estamos, mi amor. Estamos a salvo ahora». Esa noche, mientras ella dormía acurrucada con su jirafa de peluche, limpié el viejo cajón donde solía guardar facturas sin abrir y cartas que tenía demasiado miedo de enfrentar. Lo tiré todo en una bolsa de papel. Era hora de dejar ir a los fantasmas. Luego, del bolsillo de mi abrigo, saqué el pañuelo que Daniel me había dado. Estaba arrugado, suave,
y todavía olía débilmente a cedro y lluvia. Lo puse en el estante de la cocina, junto a los materiales de arte de Nora y la taza desportillada que contenía nuestras cucharas, como un monumento silencioso. Un recordatorio de que alguien una vez se sentó a mi lado cuando nadie más lo hizo. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las persianas rotas. Nora daba vueltas en la sala con sus calcetines rosas favoritos. Sus risas llenaban el espacio como música. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número bloqueado. Humillaste a esta familia. ¿Crees que esto ha terminado, Elena? No lo ha hecho. Miré la pantalla por un largo momento. Luego, con calma, le di a bloquear. No más miedo. En cambio, abrí otro mensaje. De la asistente de Daniel. Era una invitación. Una pequeña reunión de mesa redonda para líderes comunitarios y financiadores de la defensa de la infancia. Al señor Santos le gustaría que asistiera como invitada, y como ponente, si está dispuesta. Parpadeé ante la pantalla. ¿Yo? ¿Una ponente? Miré a Nora, que seguía bailando. Pensé en todas las noches que me quedé despierta sollozando en la oscuridad, sintiéndome nada, menos que nada. Y luego pensé en el tribunal, en mi voz resonando clara sobre la madera pulida, diciendo la verdad sin disculpas. Quizás ya no estaba destinada a permanecer en silencio. Me senté en la diminuta mesa de la cocina, saqué un cuaderno en blanco y empecé a escribir. No para el tribunal, no para mis padres, para mí, por la historia que había sobrevivido, por la mujer en la que finalmente me estaba convirtiendo. 2 semanas después, estaba de pie en un podio que nunca imaginé merecer. No era grandioso, solo el auditorio de un centro comunitario con sillas plegables y café tibio. Pero para mí, bien podría haber sido el Movistar Arena. La placa en mi pecho decía: Elena Valdés, defensora madre soltera, sobreviviente. Mis palmas estaban húmedas, mi garganta apretada. Daniel estaba sentado en la última fila, silencioso, ilegible, pero presente, siempre presente. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el micrófono con la pulsera de Nora en mi muñeca, la que hizo en la sala de juegos del hospital con cuentas de plástico que deletreaban héroe. Hablé, no como una abogada, no como alguien que intenta demostrar algo, simplemente como una mujer que había atravesado el fuego y había salido cargando a alguien más. Fui abandonada en un hospital mientras mi hija luchaba por su vida. Las personas que se suponía que debían amarme eligieron la vergüenza sobre el apoyo, pero alguien que no conocía, alguien que no me debía nada, eligió la amabilidad. No me salvó. Me recordó que valía la pena ser salvada. Miré a la multitud. Algunas personas se secaban los ojos, otras asentían en silencio, como si lo supieran, porque lo sabían. Porque demasiadas mujeres se habían sentado solas en sillas frías, sin oír nada más que el eco de tú te lo buscaste. Terminé con: no siempre podemos elegir a nuestras familias, pero sí podemos elegir qué tipo de antepasados nos convertimos. Para mi hija, elegí algo mejor, y para mí misma, finalmente, también lo hice. Los aplausos subieron como una suave ola. No explosivos, sino constantes, ganados. Después, Nora corrió hacia el podio y me abrazó. Mami, hablaste como una superheroína. Me reí entre lágrimas. Solo porque tú me diste mis poderes. Daniel se acercó mientras la multitud se dispersaba. Me tendió un sobre. Dudé. No es dinero. Sonrió. Es un contrato. He estado buscando a alguien para ayudar a dirigir una nueva iniciativa. Servicios de apoyo para mujeres como tú. Tienes la historia, la fuerza y ahora la voz. Parpadeé. ¿Por qué yo? Su respuesta fue simple. Porque no te rompiste, y porque haces que otras personas crean que tampoco tienen que hacerlo. Miré a Nora, sus ojos abiertos de par en par, sus dedos apretados alrededor de los míos. Dije que sí. Esa tarde,
Mientras caminábamos a casa, Nora saltaba por la acera. El viento enredaba su cabello, su risa se arrastraba detrás de ella como una cinta. Pasamos por el hospital. Me detuve, no por miedo, sino para marcar el lugar donde todo se había desmoronado y donde todo lo demás había comenzado. Seguimos caminando, pasando viejos recuerdos, hacia nuevos, hacia algo que ya no era solo supervivencia, era una vida. ¿Crees que la intervención de Daniel fue un golpe de suerte o el resultado de la propia fortaleza de Elena para pedir ayuda finalmente? ¿O tal vez ambas cosas? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si esta historia te ha gustado, dale like y suscríbete.